Ok. Cuando tiene 850 centímetros cúbicos, da un rendimiento de 15.2 kilómetros por litro. Y así nos vemos. Hasta cuando tiene 2000, algunos dan 12.8 kilómetros por litro y 11.6 kilómetros por litro. Ok. Si sacamos, ¿cuántos datos tenemos aquí? 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, una muestra de 10. Sumamos los valores de la variable X, sacamos su media aritmética y me da que es 1430. Es el tamaño promedio del cilindraje de los motores. Y kilómetro por litro, su media sería 12.47, es decir, todos en promedio, da 12.47 kilómetros por litro a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Esas serían las dos columnas. La tercera y la cuarta refieren las desviaciones respecto a la media. Le vamos a llamar X' a todos los valores de X respecto a la media. Entonces tendríamos el primero, 850 menos 1430 me da menos 580. Ahora la Y' es la desviación también respecto a la media. Sería la media, es X agarro 15.2 menos 12.47 me da 12.73 y así sucesivamente. Entonces tenemos cuatro columnas, las variables originales X y tenemos otras dos columnas adicionales que son las desviaciones de cada variable respecto a la media. ¿Ok? Vamos a graficar primero las dos columnas primero en la figura 10 y las otras dos figuras en la figura, las otras dos columnas en la figura 11. O sea, en la columna 1 y 2 va en la figura 10 y la columna 3 y 4 en la figura 11. Ok, la escala se ajusta para hacerla, o sea, para que no nos dé un monstruo, pues vamos a poner en cientos el cilindraje del motor. Mi perrito que se deja. Ya no. Bueno. Ok, entonces tendríamos en cientos, en el eje de las X, el cilindraje del motor. Entonces tendríamos, en vez de 850, tendríamos 8.5 que le corresponde a 15.2. Bueno, primero para trazar punto de referencia, vamos a tomar donde intersectan las medias de X y la media de Y. La media de X sería 14.30. Entonces ahí cerquita de 15 ven que está por las X, hay 14.30, esta línea apuntada. Entonces 14.30 y la Y sería 12.47. Entonces, en este puntito de aquí, en la intersección de los dos, es donde se intersectan los valores de las medias. Y respecto a eso, vamos a ir poniendo. A ver, grafiquemos. 8.5 y 15.2. Bueno, pues 8.15 y 15.2, ¿cuál sería? Pues el valor que está extremo izquierdo, ¿no? A la izquierda de X, de la media de X, y arriba de Y. Y así todo sucesivamente. Entonces, la otra sería, por ejemplo, 9 con 10.4. Bueno, pues 9, pues ahí está cercano con 10.4. Sería el puntito que está abajo de la recta de las Y. ¿Está bien? Y así los graficamos. Ahora vayamos a las diferencias respecto a las medias. A ver, tenemos 5.8 negativo, 5.8 negativo, con 2.73 positivo. A ver, ¿dónde está ese? Bueno, pues 5.83 va con 2.73, entonces es el extremo izquierdo que está en la parte superior, ese puntito. El otro sería menos 5.30 con menos 2.07, sería la parte que está abajo. ¿Me explico? Esa partecita de ahí sería el punto que está abajo de menos 5. ¿Está bien? Y 2.07. Ok, así graficamos todos. ¿Qué es lo que observamos? ¿Quién me puede decir?
¿Qué es lo que observamos de ambas gráficas? Pues que mientras más se acercan al lado derecho, también están más cerca del origen o del punto medio. A ver, así, no grosso modo, date una impresión. ¿Qué te dice este diagrama de dispersión? ¿Quién llama? ¿Pero quién está hablando? José Alejandro, profe. Alejandro. ¿Cuál es la sensación que te da esto? A ver, ya tengo la gráfica, sí, tengo la primera idea que tengo, ¿cuál es? Bueno, pues la primera idea es que los datos de los extremos pues están muy dispersos. Sí, Hablemos de, por ejemplo, el 850 y el 2000, o el sí. 15.2 y el 11.6. Este, pero conforme nos vamos acercando a los datos de en medio, pues obviamente también se van acercando a respecto a la media. Ok, de acuerdo, Olga, muy bien. Pero dime, si la X, que es el cilindraje del motor, y la Y es el rendimiento por litro a cierta velocidad, ¿qué te dice? O sea, si yo digo, bueno, quiero una idea intuitiva y veo este diagrama, ¿qué digo? A ver, díganme ustedes qué digo. Bueno, hay una relación negativa, se observa, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Dónde estamos? En la diagonal no principal. La mayoría de los datos tienen esa forma, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el rendimiento del motor por medio por kilómetros por litro a cierta velocidad es inversamente proporcional al tamaño del motor. Entre más grande el motor, menos rendimiento. Eso también lo podemos leer, pero la gráfica nos dice eso. ¿Por qué razón? Porque estamos sobre la diagonal no principal. Es una relación inversa entre ambos. Entre más pequeño el cilindraje, mayor es su rendimiento. Así, ahora vayamos a los detalles finos. ¿Está de acuerdo? A ver, entonces, dice, el diagrama de dispersión correspondiente se muestra en la figura 10. La suma respectiva de los datos son 14,300 y 124,7. Por lo tanto, los valores medios respectivos es estos 14,30 y 12,47. Entonces, el punto correspondiente, X media y media en el diagrama de dispersión de la figura 10 se llama centro de gravedad de los datos, es la media, ¿no? En la figura 10, el centro de gravedad es el punto donde se cortan las rectas X media y Y media. Ok, ¿cuál es la diferencia en el punto de origen de la figura 10 y la figura 11, por favor? ¿Cuál es la diferencia? El origen en la figura 10 es 0, 0, ¿sí? Y el origen en la figura 11, ¿qué es? Pues, donde está la X media y la Y media, ¿sí? Esa es la otra diferencia. Muy bien. Entonces, ahora, en la figura número 11, la gráfica, al graficar las desviaciones se ve claramente la forma en que varía Y con respecto a X. Nótese que ¿qué significa esto? La relación inversa que ya vimos. Nótese que la figura 11 se obtiene trasladando el origen 0, 0 en la figura 10 al punto X media Y media. Este es un aspecto importante, ¿eh? Y de hecho, aquí quiero que entiendan que todos estos detallitos de trasladar el origen, etcétera, también están representados en las fórmulas. Todas las fórmulas tienen una interpretación conceptual y no es gratuito. Entonces vamos a ver, con estos sencillos datos, vamos a ver conceptos poderosos como la covariancia y la correlación lineal y también el sentido que tiene por qué se construyen así las fórmulas. Entonces vamos a ver, las desviaciones X barra, bueno, X prima y Y prima, en la tabla del ejemplo 1, nos dan una idea de la expresión de los datos X, Y, pero independiente uno de los otros. Por, eh, por supuesto, también podemos calcular las varianzas, déjame, quito esto, respectivas de las X y las Y. Por ejemplo, tenemos, si yo quiero hacer
una medida de dispersión, pues ¿qué puedo hacer? Primero puedo calcular la suma de las desviaciones con respecto a la media de las variables X e Y. Por ejemplo, si yo tengo las n duplas, x1, y1 hasta xn, yn, digo, si quiero medir la dispersión en un índice, lo primero que se me ocurre es, voy a sumar las medias de cada variable, los valores con respecto a las medias de cada variable y las y, x y y. Y entonces lo pondero con respecto a la muestra, que es tamaño es 10. ¿Y qué tendría? Bueno, tendría lo que tenemos aquí, 1 entre n es por la sumatoria de igual a 1 hasta n de x menos x media más la sumatoria de 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 n de y menos y media. Pero ¿cuál es la dificultad de esto? Si yo tomo los valores de x y lo tengo respecto a la media, al sumarlos todos, pues me va a dar 0. 0 más 0, ¿ven? Entonces, por esa razón, no me sirve esa manera de tratar de encontrar un índice resumen que me mida la dispersión. Entonces, tengo que abandonar esa idea. No puedo adoptar sumatorias respecto a las medias. ¿Qué hago? Tomo los valores absolutos. ¿Para qué razón? Para evitar que me dé 0. ¿Cuál es el problema? Pues que tendría problemas si yo trato de calcular sus propiedades. Todos los problemas de valor absoluto van a tener un problema de esquina. Y cuando tiene un problema de esquina no son diferenciables. Y eso en términos de cualquier indicador es un problema. Por lo tanto, no puedo tomar tampoco valores absolutos. Entonces, ¿qué manera, o sea, qué índice tengo que construir para que me dé una idea de la dispersión conjunta de los datos? No puedo hacer las sumas de las diferencias de medias, que ya vimos por qué. Y tampoco puedo tomar los valores absolutos para evitar ese problema, porque el valor absoluto no es diferenciable en las esquinas, en ceros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué pasa si yo ensayo con la multiplicación de ambas? ¿Qué les parece esta multiplicación? Multiplico, en vez de sumarlos, ¿verdad? Multiplico las desviaciones respecto a las medias y lo divido entre n. ¿Qué gano con eso? Díganme. ¿Les queda claro o no la pregunta? Ahora, ensayo otra propuesta. Voy a multiplicar las diferencias respecto a la media de ambas variables. Y tengo la expresión 1.61. A ver, ¿esa ocurrencia tiene algún sentido? Sí. Imaginemos, nada más agarremos la parte que está en el sumando. XY menos X media y Y menos Y media. Ya sabemos que el extremo izquierdo de esta expresión del sumando sería las X' y la otra sería las Y'. Si la X' y la Y' son positivas, ¿en qué cuadrante estamos? ¿Eh? Cuadrante B. En el primero, son positivos, entonces ahí tendríamos la dispersión en el cuadrante eso. Si ambas son negativas, ¿dónde estaría? En el tercero. En el tercero. Exactamente. O sea, en la diagonal principal, ¿sí? Entonces, cuando esta expresión de las primas son positivas, estamos en la diagonal principal, ya sea que ambas son positivas o ambas sean negativas. Pero también si es negativa, o sea, el producto de ambas, ¿dónde me estaría mostrando? Los otros dos cuadrantes. Por ejemplo, si X' es mayor que 0 y Y' es menor que 0, ¿dónde estaría? ¿En qué cuadrante estaría? En el cuarto, ¿no? Y el otro, si X es negativa y la Y positiva, estaría en el otro lado de la diagonal no principal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que esta medida nos sirve mucho porque abarca los 4 cuadrantes.
¿Explico? Las relaciones, las dispersiones de los 4 cuadrantes. Entonces, es una idea muy interesante y muy poderosa. Entonces, tener multiplicado un indicador así es que me da la dispersión en los 4 cuadrantes, que es lo que me importa a mí y que es lo que vienen en la mayoría de los ejemplos, ¿no? ¿Está claro? Bueno, esto es precisamente la fórmula de la covarianza, porque nos mide la dispersión en los 4 cuadrantes. Entonces, el número definido, vamos a leer aquí abajo en la ecuación 1.63. El número definido 1.61 se llama la covarianza, también los españoles le llaman covariancia. Eso le llaman al asbesto, le llaman amianto, así que también, si dice covariancia es correcto. De la veras X y Y se nota por covarianza de X y Y, es decir, es igual a 1 entre n por la sumatoria del producto de las primas, la sumatoria de esta n de las primas, ¿no? Esta es una idea muy interesante, ¿no? Ahora, entonces, si tenemos esto como medida, ¿qué es lo que observamos en el ejemplo en la figura 11? Que está más cargada en los cuadrantes segundo y cuarto, lo que decíamos ahorita. Está en la parte, en la, en la diagonal no principal. Eso nos da una idea de una dependencia negativa. Ok. Si tenemos esta otra figura, la 12, en la A y la B, tendríamos una covarianza mayor que 0 si la estuvieran en la diagonal principal. O sea, en los cuadrantes primero y qué, y tercero. ¿Sí? Pero cuando tiene una dependencia en la diagonal no principal, se dice que es una dependencia negativa. Ahora, ¿qué pasa con las figuras C y D? ¿Quién me dice? En la figura C y D. Un momento. En la figura C y D, dice la covarianza es 0, pero ojo, mucho cuidado. ¿Por qué es 0? Porque no tiene una relación definida. Hace cargada. Es una nube de puntos alrededor del centro, en el caso de C. Y en el caso de D, tiene dispersiones tanto en la diagonal principal como en la no principal. Bueno, aquí, ojo, muy importante. Esto no quiere decir que no haya dependencia entre las variables, sino simplemente que no hay dependencia lineal, porque la covarianza es un indicador lineal. ¿Ok? Entonces, si se fijan ustedes en la figura D, la covarianza es 0, pero eso no quiere decir que no haya relación entre las variables. Hay, pero una que no es lineal. Puede ser no lineal. Si se fijan bien, una curva de ajuste de esta nube de puntos podría ser una parábola de la forma y igual a x cuadrada más bx más c. Y posiblemente se nos da una relación, una aproximación más realista que la relación lineal basada en la covarianza. Entonces, nunca se casen con ideas fijas. Cuando estén utilizando una variable, es que ustedes conocen sus propiedades, sus limitaciones. Cuando estén utilizando un paquete de estadística, ustedes son responsables de lo que están usando. No le dejan el peso a la máquina. Aquí, si ustedes me dicen que no hay relación entre las variables, están equivocados. Porque la covarianza es igual a 0, eso no quiere decir nada. Simplemente no pueden decir nada porque esa posiblemente es una relación de otro tipo y no la que mide la covarianza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Una observación importante es la siguiente. Aún si se encontrara que existe una dependencia lineal o no lineal muy fuerte entre las variables, esto no significa que la dependencia sea causal. Aquí no decimos que X determina Y o que Y determina X. No decimos eso. Simplemente que hay una relación entre ambas variables, ¿de acuerdo? O no la hay.
Por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado el consumo de leche en el país y también el número de visitantes al puerto de Acapulco. Entonces, si hace un diagrama de dispersión, como con X igual a consumo anual de litros de leche y Y el número de visitantes, pues podemos encontrar una dependencia negativa, pero no significa nada. ¿De acuerdo? Estas relaciones se le conoce como relaciones espurias. ¿Ok? Espurias. Pero eso ya se ve cuando vean series de tiempo o regresión múltiple, ¿no? O sea, hay dependencia matemática, pero la conceptual, esta cosa la tienen que dar ustedes también. Tienen que tomar, pues, relaciones que sean conceptualmente válidas. Por ejemplo, una relación válida sería, y eso esperamos que por el bien de todos, que que años de educación y nivel de ingreso vayan de la mano, ¿verdad? Si encuentran una dependencia negativa, pues esa relación tiene algún sentido. Es decir, si yo estudio más, voy a ganar más dinero. Ahora parece que eso no se necesita, ¿verdad? Con ser político ya podría ganar mucho dinero. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ok. Ahora, las unidades en las cuales está medida la covarianza, ¿cuál es? Bueno, si multiplicamos en el ejemplito que tenemos de los automóviles, de los tamaños de motor, el cilindraje y el rendimiento, pues serían centímetros cúbicos por kilómetro por litro. ¿Y eso qué significa? Pues nada. Entonces, la covarianza, pues, mezcla lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que se hace para darle una interpretación a los resultados de la covarianza? Estandarizarla. ¿Cómo se estandariza? Bueno, si ustedes tienen una variable, por ejemplo, estandarizada, como z igual a x menos x medio respecto a la desviación estándar, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Díganme ustedes si la estandarizan. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Están de acuerdo que la desviación estándar está en las mismas unidades que la media, verdad? ¿Sí? Y que x. La varianza no, la varianza es al cuadrado. Entonces, sacamos la raíz principal de la desviación estándar y me da las unidades en términos de la media. Entonces, por eso decimos, si la desviación estándar son 2 y la media es igual a 10, decimos que el valor de la variable puede estar entre 12 y 8, porque son las mismas unidades. Entonces, si yo estandarizo, elimino las variables de arriba y abajo. Y por esa razón puedo actuar una interpretación libre. Ya no me importan las unidades. Entonces, yo estandarizo una cantidad, eso me significa que ya no tengo que preocupar ¿por qué? Por las unidades. Díganme otra manera en que yo eliminaría las diferencias de unidades. A ver, ¿quién me dice? Si yo aplico logaritmos a una escala que tiene diferentes unidades, ¿qué estoy haciendo? Todas las reduzco a elasticidades, a tasas de cambio. Entonces, a veces utilizan logaritmos para evitar problemas de unidades, ¿no? Diferencias de unidades. ¿Sí? Cuando calculan elasticidades de algo, elasticidades, por ejemplo, precio. A ver, por ejemplo, si yo sé que la leche es un bien normal, bien necesario, es normal, eh, que tiene cierta elasticidad, por ejemplo, la sal es muy inelástica. Si ustedes le bajan el precio de la sal, ¿comprarían muchísima sal? Díganme ustedes. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque siempre se consume la cantidad mínima. O sea, ¿para qué quieren acumular? Si yo les bajo el precio de la sal, ¿van a consumir mucho? No. Por eso dice que es inelástica. Pero un automóvil, por ejemplo, no sé cuál automóvil les gusta a ustedes, pero si un automóvil que les vale 200,000 pesos, se los dan nuevecito a 50,000, ¿qué va a pasar? Pues ustedes consiguen lo máximo para poder comprarlo, ¿no acuerdo? Esos bienes son muy elásticos.
Pero si se fijan ustedes, en uno puede estar en unidades en pesos y en otro está en rublos y el otro, o no sé, dice un tipo, oye, pues ¿sabes qué? Pero te lo cambio si me cambias por lo que tengas en tu cuarto. No sé, camas o lo que quieras. Vamos a hacer un trueque. Entonces, ¿a ti te importa mucho? Bueno, pues las unidades las puedes, o sea, cómo cambiar cosas distintas que son, por ejemplo, cama contra un carro, pues hay diferencias ahí, ¿no? Pero si utilizas elasticidades, pues dices, no, pues eliminas el problema de unidades. Ok, entonces, cuando trabajamos con estas variables como covarianza, para que este resultado nos dé una idea adecuada, y no por centímetros cúbicos ni kilómetros por litro, lo que hacemos es estandarizarla. Y de esa manera se eliminan las unidades. Entonces, si yo la estandarizo, me da una nueva medida que se llama coeficiente de correlación. ¿Qué estoy haciendo? A la covarianza la divido entre las derivaciones estándar de ambas, o sea, no nada más de una, estoy estandarizando la medida. Y la medida estandarizada se llama coeficiente de correlación lineal. ¿Ok? Entonces, el coeficiente de correlación es un número absoluto, no tiene unidades, carece de unidades. Como ese x tiene más unidades que x menos x barra, al dividirlo se anulan las unidades. Es lo que les decía, ¿no? Ocurre lo mismo con las y las derivaciones estándar de y. Por lo tanto, R es una medida sin unidades y es más sensitiva que la covarianza. R está entre -1 y 1. A ver, ¿qué me quiere decir eso? Si alguien me lo expresara en términos absolutos, ¿cómo sería? Valor absoluto de R menor o igual que 1. ¿Está bien? Sí. Ok, eso quiere decir. Ahora, ¿R qué es? R es la covarianza XY entre X y Y. Entonces, la covarianza está estandarizada. La covarianza estandarizada es mayor o igual que -1, menor o igual que 1. Bueno, esta propiedad de la covarianza estandarizada o coeficiente de correlación tiene sentido dentro de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. A ver, si yo tengo la desigualdad de Cauchy-Schwarz es esta. La sumatoria de las x y y al cuadrado, esta sumatoria al cuadrado, es menor o igual que las sumatorias del cuadrado de las sumatorias, ¿no? Del producto de las sumatorias. Esta es una propiedad ampliamente conocida en matemática. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si fijan ustedes, esta desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿qué son? Las x y, ¿qué son? Las x y, ¿qué serían? Si yo las sustituyo y las y, las tomo por las desviaciones, por las primas, me quedaría xy menos x media, ¿qué me daría? Díganmelo. Al cuadrado, ¿verdad? Si yo las xy al cuadrado las tomo como las x prima y las y al cuadrado como las y prima, me quedaría sustituyendo, vamos, en la parte de abajo, en la parte derecha, me quedaría xy menos x media al cuadrado, ¿sí? Y por la raíz de la, ¿qué más? Y menos y media al cuadrado. Si divido todo entre n, entonces aquí tendría, en la izquierda me quedaría 1 entre n, por la sumatoria igual a 1 entre n, el valor absoluto de eso, de x y menos x media, que multiplica y menos y media. ¿Eso qué es? Esa es la covarianza. Menor o igual, 1 entre n, de la sumatoria igual a n, de x y menos x media al cuadrado, que sería la desviación al cuadrado, ¿verdad? Si saco la raíz, sería la desviación estándar de x y aquí sería la desviación estándar de y. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Que la covarianza de xy, el valor absoluto, es menor o igual que ese x por ese y. ¿Está bien? Entonces, eso lo que nos explica por qué el coeficiente de correlación está entre -1 y 1. ¿Está bien? Bueno,
Si R está suficientemente cercana de 1 menos 1, entonces existe una dependencia lineal aproximada entre las variables. Vamos a ver la figura 13. Bueno, esto es dependiendo del tamaño de muestra, porque no se olviden que es 1 entre n. Entonces es sensible al tamaño de muestra. Bueno, antes de ver un ejemplo, también la covarianza esta de aquí, XY, se expresa como 1 entre n sumatorio de I igual a 1 hasta n de XY por Y menos X media Y media. Quiero que por favor ustedes, ojo, cuando yo les diga esto, que eso lo puedo poner en un examen, quiero que me demuestren, es muy sencillita, en 3 pasos lo hacen, la ecuación 1.66 porque es equivalente a la ecuación original de la covarianza. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver el ejemplito este que veíamos, de la cilindraje y el rendimiento por kilómetro por litro, ¿no? Ok, primero lo que hacemos es tomar las X primas, que son las diferencias respecto a las medias, las Y primas, que es la diferencia de Y con respecto a las medias, las multiplicaciones de ambas, porque bueno, la covarianza que es igual, la sumatoria de estas multiplicaciones de aquí, X menos X media al cuadrado, ¿por qué? Porque podría calcular con esto la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y con la última columna. Entonces, la covarianza, ¿cómo lo calculo? 1 entre 10, porque son 10 el tamaño de muestra. La sumatoria de la tercera columna, que es 1686 negativo, ¿no? 1186 negativo, punto 6, ¿qué? 1168.6, ¿verdad? Esa es la covarianza. Las desviaciones estándar, bueno, lo que voy a hacer es agarro la cuarta columna, sumo eso y divido entre 10, y eso me da 154,000. Esa es la varianza. Y de Y sería 2.5361. Saco la raíz cuadrada principal de ambas y me da 393.2, la desviación estándar de X, la de Y 1.6. Tomo los datos de las covarianzas y las desviaciones estándar de las dos variables, la estandarizo y me da el coeficiente de correlación, que es de menos 0.2679. Entonces, lo que sospechábamos nosotros de que ese ejemplo hay una relación negativa entre el cilindraje y el rendimiento por kilómetro por litro, pues nos comprueba que esa relación negativa existe. Ahora, no es tan acentuada. Aquí ese es un problema cuando tenemos datos bivariados y no tenemos eh, un criterio de confiabilidad. O sea, es pequeño, pero ¿qué tan pequeño es? Cuando ya estamos en inferencia estadística, nosotros sabemos qué tan pequeño y qué tan válido es. Por eso tenemos intervalos de confianza. Y decimos, este estimador es confiable en este intervalo con un tal nivel de confianza tanto. Aquí no podemos ahorita, pero nos da una señal, o es descriptivo de que hay una dependencia negativa, quizá no muy importante. Ya si tuviéramos otras muestras, diríamos, acá va creciendo y a medida que ganamos más kilometraje y mayor edad, pues entonces ahí sí podríamos decidir un poco más con otras muestras y compararlos. Pero así, solamente lo que podemos decir modestamente es que hay una relación negativa, aunque no muy importante. Ok. Estos temas de aquí son temas que nos permiten ir entrando más adelante. Déjame ver cómo andamos. Bueno, vamos a ver este apartado que están datos bivariados, es la recta de mínimos cuadrados o de cuadrados mínimos, depende. Ahí voy. Bueno, vamos a ver esta parte. Es evidente que en muchos casos no basta calcular el coeficiente de correlación de conjuntos de datos bivariados. Lo de debe hacer encontrar una curva específica que describiera al menos aproximadamente el comportamiento de las variables. En esta sección nos propone estudiar en forma breve esta situación, el caso particular en que la relación entre las variables es lineal. Con este propósito estudiaremos el método de cuadrados mínimos. O sea, lo que queremos encontrar, si tenemos una nube de puntos, una dispersión, a lo mejor no nos basta el coeficiente de correlación a la covarianza. Necesitamos una curva de ajuste, o en el caso lineal, una recta de ajuste. El que nos va a decir cuál es el mejor ajuste, necesitamos un criterio. Ese criterio va a ser el método de mínimos cuadrados.
Claro, todavía, vuelvo a repetir, no estamos incluyendo criterios de confiabilidad. Simplemente estamos aprovechando que tenemos datos bivariados y queremos darle una explicación más poderosa que lo que nos da la covarianza o el coeficiente de correlación. Ok. eh, vamos a ver en la tabla 3. Sí, bueno, estas dos figuras lo que nos da es que si los datos tienen una tendencia clara, quizá la recta de ajuste sea lo más adecuado. Pero cuando tenemos como en la figura 15 digamos, una forma no lineal, pues ya la recta de ajuste nos va a echar a perder muchísimos de los datos que tenemos. Entonces ahí requeriríamos una relación no lineal. Sin embargo, en este caso no vamos a trabajar con relaciones lineales. Ok, vamos a ver esta tabla 3. Si graficamos los datos de la variable x y y en la ordenada x en las abscisas, pues nos vamos a dar una recta de este tipo. El ajuste que hacemos ahí parece que o sea, una recta podría representar muy bien los valores de x y y. Pero si tenemos en la figura 17 de la tabla, o sea, las dispersiones, pues ahí no sería tan fácil decir por dónde va. La recta tendría que pendiente. No sabíamos qué hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos un criterio para decir cuál es la mejor curva de ajuste y cómo calcularla. Bueno, esto es lo que hace el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados nos dice nos ofrece ese criterio para decir cuál es la mejor aproximación de todos. Entonces, una forma buena de medir es medir los errores entre los valores observados de y los de la variable y. O sea, los valores y de la variable y los valores estimados del y gorrito. Imaginemos que tenemos una función. Esa le vamos a llamar una y estimada y la graficamos como la tenemos en la figura 18. Y alrededor de ella, bueno, están los puntos sobre los cuales se construyó esa curva estimada. Bueno, eso es lo que queremos hacer. En realidad, ¿por qué decimos que es el mejor ajuste? Bueno, porque lo que hace este método de mínimos cuadrados es minimizar los errores al cuadrado. Si las distancias que hay de los puntos respecto a la curva de ajuste, esa distancia al cuadrado sea mínima. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Tendremos, por lo tanto, que los errores, las distancias al cuadrado, o sea, vean la figura 20, tenemos la recta de ajuste y un punto, un outlier allá, que es x y y, esa es la distancia que debe haber, esa distancia es el error. El error de y, del valor de y respecto a la curva, ese punto, elevado al cuadrado. ¿Esos qué serían? Los errores al cuadrado, ¿sí? Lo que trata de hacer el método es minimizarlos. Ahora, cuando elevamos al cuadrado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién me repite por qué los elevamos al cuadrado? Para eliminar los datos negativos. Sí, ya lo dijimos. ¿Por qué, perdón? No Para escuché. eliminar los datos negativos. ¿Eh? Para eliminar los datos negativos. Otra cosa que dijimos, ¿no te acuerdas que dijimos que da mayor peso a los outliers? O sea, te castiga si tienes desviaciones muy alejadas y si están muy cercanas las minimiza, ¿sí? Hace crecer los errores grandes y disminuir los errores pequeños. Eso hace las varianzas. Por eso cuando hay varianzas muy grandes, te dice, te está dando una alerta, te está diciendo que hay muchos outliers, o sea, muchos puntos extremos. Entonces, cuando tú elevas una cantidad pequeñita, 0.05 al cuadrado, ¿qué pasa? Pues se hace más chiquita, ¿verdad? El cuadrado de 0.05 es menor que 0.05. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta medida, si su varianza es pequeñita, es que casi por lo general podemos garantizar que los puntos están cercanos de la curva de ajuste.
Pues por esa razón se elevan al cuadrado. Entonces, lo que en la curva de mejor ajuste es aquella para la cual la suma de todos los errores al cuadrado que tenemos de todo respecto a eso, y menos y barra, o sea, todos, y1 hasta yn al cuadrado, la sumamos, esa diferencia sea mínima. Entonces, el mejor ajuste es aquello para la cual d, esa d que vemos ahí, es mínima. ¿Ok? Ahora, como estamos trabajando con rectas, ¿qué es lo que hacemos? Si son rectas que no están ubicadas en el origen, esa recta pues, es una fórmula de una función de una recta, que es igual a y estimada igual a x más b. ¿Está de acuerdo? Entonces, si yo quiero encontrar la distancia menor respecto a una recta de ajuste de los puntos que yo tengo, mi nube de puntos, pues me va a dar la expresión 1.610. 1.610, ¿qué sería? Que sería igual la distancia esa de, a la sumatoria igual a 1 hasta n de y menos axy menos b al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Lo único que estoy haciendo es sustituir el valor de la y estimada. ¿Estamos claros o no? Bueno. Entonces, si yo tengo 1.610, ¿a qué se reduce el método de mínimos cuadrados? Pues a encontrar los parámetros A y B, nada más. ¿Por qué razón? Bueno, pues que entonces tengo, de esta manera ya tendría A, que es la pendiente, bueno, A es la distancia que hay entre, en esta sería la pendiente, ¿verdad? Y B sería la distancia que hay, ¿qué? ¿De dónde? Del origen a la ordenada, ¿verdad? Donde se intersectan. Entonces, la forma en que nosotros podemos graficar o calcular A y B es simplemente como una forma de pendiente. Pero bueno, aquí estas son formas sencillas, pues lo veremos con detalle. Les voy a pedir que me deduzcan A y B, por favor. Es un poquito talachudo, pero es muy sencillita en realidad. Entonces, estimar 1.610, la mejor es encontrar los valores de A y B. Pero bueno, como tenemos un grado de libertad, ¿qué sería esto? A ver, vean, A es igual a la sumatoria, 1 entre la sumatoria x y menos x media y. Esa es la fórmula de la covarianza, ¿recuerdan? La que van a deducir ustedes. ¿Y la fórmula de abajo qué sería? Sería la varianza, ¿no? De x. Entonces, A es igual a la covarianza x y entre la varianza. Y B sería esto entre la varianza de x. Pero, ¿qué pasa? Pues va a ser muy fácil. Si yo tengo los valores de A, tengo la x barra y tengo la y estimada, pues la B la puedo hacer por deducción, nada más, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Vamos a este ejemplo 3. Consideramos estos datos x y y. En la figura 21 tiene los... aquí tenemos la dispersión de esos datos y hay una recta de ajuste. Bueno, esta es la dispersión. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos nuestra tablita, ponemos los valores de las x, los valores de las y, las xy al cuadrado, las xy por y. O sea, todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para, bueno, ya hacemos, calculamos la covarianza o hacemos la formulita esta de acá que está aquí? Es 1 entre n. ¿Cuánto es 1 entre n? Pues, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 6, es un sexto. ¿Está bien? Un sexto. ¿Qué me está pidiendo? Saca todo un sexto, multiplícalo por la sumatoria de x y y. X y y está aquí, es 35. Entonces sería un sexto por 35 menos x media por la y media. ¿Dónde está la media? ¿Cuánto sería? 8 entre 6, ¿verdad? Que sería 4 tercios. Aquí está 4 tercios. Y 18 entre 6, 3. Ahí está. Me da 33, 34 avos. Entonces me da 0.97 el valor de A. La media es 4 tercios y 10 metros. B, que sería igual, bueno, pues lo mismo se hizo para acá, vamos a estimar 29 centavos. Entonces, ya tenemos la recta de ajuste. ¿Cuál sería la recta de ajuste? Y estimada es igual a 0.97x más 1.7, que es esta que tenemos aquí en la figura
B de la 21. La recta es 0.97x más 1.7. ¿Dónde pasa? La B mide 1.7, pasa por ahí, ¿no? Ok. También se puede utilizar los otros ejemplos, ustedes lo pueden hacer ahí perfectamente. ¿Qué me pueden decir de este ajuste que hicimos? ¿Quién me puede decir algo del ajuste que se obtuvo? ¿Se pegó más al centro? Bueno, me refiero a la recta. Pues yo no creo que sea tan buen ajuste, ¿verdad? Además, si nos guiamos por el criterio, ese es el mejor ajuste. Esto es importante, ¿eh? O sea, nunca se tiene que desresponsabilizar. Por esa razón, la estadística tiene que ser de muchísimo criterio, ¿eh? Ok, yo aseguro que mis datos tienen una validez estadística. Ahorita estamos empezando. Pero si yo digo, este es el mejor ajuste de acuerdo con el criterio este. Ya van a ver cuando trabajen, por ejemplo, en un banco, están en área de riesgo de crédito, donde quieran, ¿no? Riesgo de mercado, donde quieran. Y les van a pedir, si les tocan suerte, trabajar con un DGA, director general asociado. Esos no conocen tanta información, ¿eh? Te piden, por ejemplo, a ver cuál sería el valor en riesgo de esta posición. Dámelo. Y tú les dices 10,000 y te dicen, están mal. Dije, bueno, esto es lo que me arrojan con base en esto. Ellos te van a decir, bajan 8,000. ¿Cuál es el criterio de ellos? Conocimiento del mercado, pero no tienen otro criterio. A veces es decepcionante que muchísima gente, ustedes pueden hacer sus cálculos, sus basados, etcétera, y la gente en general no lo entiende. Pero su responsabilidad es actuar con criterios científicos. Entonces yo dije, esta es mi recta de ajuste, y digo, oye, pero está re mal, bueno, de acuerdo con mínimos cuadrados. Ahora, pero ¿sabes qué? Voy a intentar hacer otras partes, ¿no? El ajuste uno es bueno, es lineal, a lo mejor, bueno, pero ¿cuál es tu confiabilidad? Entonces ya me meto a otras cosas. Pero siempre que digan algo, no digan, me dio una recta, no, espérame. Es decir, ustedes se comprometen al resultado que llegan. Los resultados no hablan por sí solos. Entonces, tienen que mostrar los límites de su validez estadística. Entonces, cuando hagan un trabajo, tienen que decir, esto es de acuerdo con los criterios de esto, etcétera. Y eso es lo importante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ok. Cuando una de las variables es el tiempo, tenemos datos bivariados, estamos ahorita construyendo una serie de tiempo. Por eso en el apartado 1.63, estos datos bivariados, cuando una de las variables es tiempo, se llaman series de tiempo. Por ejemplo, miren, tenemos en el año del 60 al 70 el número de alumnos inscritos en las escuelas primarias. Esa es una serie de tiempo. Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tienen una ecuación diferencial y la grafican, ¿qué es lo que les va a dar? Ya vieron ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Bueno, ¿sí vieron? ¿Quién dijo sí? Yo, ¿Quién eres tú? Perdón, no, no, Marco. Marco. ¿Qué viste de ecuaciones diferenciales? Normalmente cuando, bueno, entonces la derivada nos da qué tanto se acerca o la pendiente, ¿no? Bueno, el punto tangente, pues. No sé si me doy a entender. Eh, no te escuché bien y no me quedó muy clara la idea, Marco, perdona. Un poquito más fuerte, será amable. Sí, es que anda fallando el micro. No sé si. O el mío también, posiblemente sí. Además me están fallando ya los oídos y todo, manos. A ver otra vez, Marco, por favor. Que bueno, lo vimos como si fuera este, como una pendiente o cómo se acerca a una tangente, ¿no? Mira, una ecuación diferencial
Es una ecuación que involucra derivadas ordinarias o parciales de una variable dependiente respecto a una independiente. Esa es la definición clásica. Hay ecuaciones ordinarias que pueden incluir más de una variable dependiente. Se llaman las ecuaciones Pfaffianas. Y son un problema esas. Cuando tú graficas una ecuación diferencial, la gráfica se le llama trayectoria o curva integral, porque lo que estás haciendo es resolver la ecuación diferencial por medio de una integral. De hecho, si una ecuación diferencial no tiene integral, pues no tiene solución, al menos por los métodos exactos. Tendrá por aproximaciones, por series de Fourier o por alguna aproximación a transformada de Laplace, qué sé yo. Por métodos de interpolación o métodos de solución numéricos como de Runge-Kutta, bueno, en general. Todos ustedes ya vieron toda esta cosa. Entonces, la gráfica se le llama trayectoria. Cuando tú graficas una ecuación en diferencias, ¿sí vieron ecuaciones en diferencias? Creo que no. No, profe, es que según yo apenas vamos a llevar la materia de ecuaciones diferenciales el siguiente semestre. A ver, otra vez, por favor, es que no escuché bien, perdón. Que llevaremos apenas el siguiente semestre la materia de ecuaciones diferenciales. Ok. Bueno, ecuaciones diferenciales para tiempo continuo y ecuaciones en diferencias para tiempo discreto. Entonces, es ese famoso dicho, creo que lo único que sé de Marx es eso, que si ustedes conocen la anatomía del hombre, pueden deducirla del mono. Si ustedes estudian ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, van a encontrar que es la misma idea. Claro, no es exactamente lo mismo. Discretización es un problema muy complejo en matemáticas. Pero si ustedes grafican una ecuación en diferencias, se llama serie de tiempo. De hecho, cuando ustedes vean series de tiempo, lo que van a ver es aplicaciones de ecuaciones en diferencias. Si ustedes ven ecuaciones en diferencias estocásticas, lo que van a ver son series de tiempo estocásticas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes repliquen o hagan se llama realización, una graficación de lo que están de una ecuación en diferencias, lo que hacen es obtener una ecuación así, una gráfica que se conoce como serie de tiempo. De hecho, las series de tiempo están basadas en desarrollo de ecuaciones en diferencias. Ahora, puede ser si son discretas, si son continuas, pues sería otros métodos. ¿Está bien? Hay ecuaciones que mezclan tiempo discreto y tiempo continuo. Se llaman ecuaciones diferenciales o ecuaciones con rezagos, diferenciales con rezagos. ¿Para qué sirve eso? Ecuaciones diferenciales con rezagos. A ver, si ustedes quieren calcular la cantidad de agua que hay en un tinaco y abren la llave, si es una ecuación diferencial, no importa que está caliente o no. Abran y ustedes pueden calcular con el tipo, la precipitación, pueden decir, bueno, si hay tantos litros por segundo, digamos, cada 20 segundos, o sea, 15 segundos, un litro, será apenas un chorrito, ustedes pueden deducir cuánto es, en qué hora o qué tiempo se agotará el tinaco. Eso no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren ver cuánta agua tienen para agua caliente, ¿qué es lo que pasa al principio? O todo el mundo se mete rápidamente a la regadera así o espera que se caliente. ¿Qué hacen? Sobre todo mi mujer que se pela como parece pollo, man. Yo me meto ahí y me quemo. ¿Qué hacen ustedes? Pues van templando, dejan el agua que corra y luego pues ya está caliente, pues la van templando, ¿no? ¿Qué pasó con el agua inicial? Se tiró, tuvo un rezago. Entonces, para tener agua caliente hubo un rezago. Ese rezago es tau. Entonces, si yo les digo, el agua del tinaco es suficiente para bañarse con agua caliente, entonces ya no van a abrir solamente, hasta que empiece a salir el agua caliente cuenta. Entonces, si quieren ver cuánta agua tienen disponible para bañarse con agua caliente,
tiene que calcularla con un rezago. A eso se llama una ecuación diferencial. Otros ejemplos, hay miles de ejemplos que se aplican. ¿Han entrado a un banco ustedes y hay puertas giratorias que hay con rezago, sí o no? ¿Alguna ha encontrado eso? Contésteme, por favor. ¿Cómo es eso, profe? O sea, por ejemplo, entras a un banco, hay puertas giratorias y luego no pueden entrar todos, entran primero unos y luego entran otros. Ya entraron otros, entonces entran ustedes. ¿Les ha tocado o no? Uno ya Sí, tiene como profe. 10 años en casa, ¿verdad? No han salido. Pero bueno, existe eso también. Las bóvedas. Las bóvedas. Hay un periodo en el cual no pueden abrirlas. Es por seguridad. Todos estos mecanismos, todas estas formas de criptográficas, incluso de rezagos, se miden o se trabajan con ecuaciones diferenciales con rezagos. Por ejemplo, otra cosa muy concreta es, si ustedes quieren calcular la población humana no es que ustedes den ingresos y con eso se reproducen como si fueran conejos. No, no. Al menos hay un rezago. ¿De cuánto tiempo? Díganme ustedes. Pues de 9 meses, ¿no? O sea, no hay unos modelos que dicen, bueno, les damos ingreso y se reproducen, no, sino tiene ahí un periodo de rezago. Entonces, los modelos más realistas de crecimiento poblacional para de prospectiva son con rezagos. A veces es más tiempo, a veces menos. Pero bueno, aquí lo importante es que una representación, esta de aquí puede ser representada en la tabla 5 como una ecuación en diferencia, sus resultados son estos y se grafican así. Esto para que lo vayan teniendo en mente, ¿está bien? Cada de estas ideas podemos ir a hacerlas potenciando, hacerlas más complejas y pueden enriquecerlo, ¿bien? Bueno, entonces graficamos esto. Ahora, ¿qué pasaría cuando tenemos, esto aquí está muy clara la tendencia, ¿verdad? Pues está muy facilita, la grafican y está bien. Este ajuste de aquí, ¿cómo le hacemos el mejor ajuste? ¿Quién me dice cómo se hace? ¿Han tomado un curso de serie de tiempo o algo? De estadística multivariada, ¿no? Bueno, además de esta, pero otra cosa, probabilidad, cosas así, nada. Bueno, cuando estén estos ajustes aquí, ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es el criterio de ajuste? ¿Cómo se ajustó ahí? Bueno, entonces van a aplicar una bola de herramientas que se llaman arimas, armas, garch, cosas medio raras, T-garch, E-garch. Son ajustes que hacen, pero esos son con error, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos criterios que vemos ahorita medio simplones nosotros tienen toda una tecnología muy compleja que tienen todos estos modelos de ajuste que incluyen error, como repito, como los modelos Garch, E-garch, T-garch, toda esa familia, arimas, armas, que van a ver. Aquí nosotros estamos muy simplificados viéndolo, ¿de acuerdo? Miren, ¿qué pasaría como en la figura 23? En la figura 23, pues no está tan claro, hay muchos picos. Y pues me dice usted, bueno, ¿cómo podríamos sacar una tendencia más suave? Entonces, ¿cómo suavizamos eso? Bueno, lo que menciona este autor es por medio de movimientos medios de orden K, pero eso, eh, quiero decirles que hay otras técnicas más robustas que pueden ser por medios móviles, ponderados, qué sé yo, muchas formas. Pero bueno, aquí nos da una técnica de suavizamiento que se llama movimientos medios de orden K. Entonces, digamos más para que lo retengan. Por ejemplo, si queremos hacerlo por meses, por años, entonces digamos que es un movimiento medio de K meses o movimiento de K años. Vamos a ver el ejemplito para ver qué significa este suavizamiento. Mire, en el ejemplo 2 que viene dice, el número de matrimonios en México registrados por la Dirección de Estadística durante los meses de julio 71 y 72 fueron como sigue. Entonces, de 0 a julio de 71 son 30 en miles, ¿no? 1 de agosto, etc. Ahora, yo quiero, pues, hacer un promedio más o menos de esto. Y yo digo, de 3 meses. Ah, entonces tomo de julio de 71, tomo agosto y septiembre, y entonces el promedio me da 27.66, pero ¿dónde lo coloco? Pues en la mediana, ¿no? En agosto, 1 de agosto.
para el 1 de agosto había un promedio de 27.66 matrimonios. Entonces dice, bueno, pues no puede haber 66, no, multiplícalo por 1,000 o por 10,000, y entonces dice, de por cada 10,000, 2,766 matrimonios, ¿no? Qué sé yo. Ahora, si quieren un movimiento medio de 4 meses, pues entonces van a agarrar ¿cuánto? Pues los 4 meses, ¿verdad? Y van a ponerlo entre, como es la mediana, entre agosto y septiembre. Va a ser el 15 de agosto. ¿Está bien? Si yo agarrara de 5 meses, ¿dónde estaría? 5 meses, agarré la mediana, ¿cuál? Lo pondría en septiembre. ¿Está bien? Bueno, entonces, miren, el ejemplo que los movimientos medios de 3 meses son 30 más 28 más 25, se suman esos dos, entre 3 me da 27.66, eso lo pongo ¿dónde? En la mediana del mes, que es agosto. Si es de 4, me da 28, ¿dónde lo pongo? En la mediana que está entre agosto y septiembre. Y así obtengo suavizamientos. ¿Qué significa eso? Pues son maneras, se llama en el argot, por ejemplo, en los bancos se le conoce como alambrado. Alambrado. Échate un alambrado, son interpolaciones, ¿no? Ok. Bueno, hasta aquí estamos bien. Lo importante es que cuando trabajamos con más de un dato y incrementamos las dimensiones, en este caso con datos bivariados, tenemos que utilizar nuevos conceptos. Imagínense que ahora trabajamos con una variable dependiente y muchas variables independientes. Y ya le damos un tono de causalidad, necesitamos estadística más robusta, conceptos más robustos. Si queremos ver que la variable dependiente tiene niveles, es decir, es una variable dicotómica, hombre-mujer, y además las variables afectan a hombre y mujer en forma diferencial, tenemos otros tipos de modelos que se llaman modelos de variable dependiente limitada o dicotómica. Y entonces las relaciones son más complejas. O si queremos meter en la variable independiente niveles, por ejemplo, educación, es una variable independiente que está explicando el ingreso, pero ponemos educación primaria, educación secundaria. A eso se le llaman variables DOMI. Entonces, esto se vuelve más complicado. En fin, lo que quiero decirles con esto es que si agregamos más dimensiones, necesitamos estadísticas más robustas y tecnologías más complejas. Lo que nos hemos enterado nosotros es que con elementos tan sencillos como este, nos abren la puerta para entender que aun cuando son muy modestas, sus interpretaciones tienen dificultades. ¿De acuerdo? No subestimen ninguna forma de conocimiento, ninguna. Ustedes no son mejores ni peores que nadie, pero no subestimen. Eso déjenselo a la gente acomplejada. Ustedes tratan de ser modestos, sencillos, y en la ciencia más. Entonces, esta forma, quien es pedante tiene un problema de seguridad muy serio. No hacer eso. Entonces, esto, si ven el conocimiento y entiendan en profundidad, después ya veremos más complejos y van a ver que empieza el crujir de huesos y el trinar de dientes, ¿no? Bueno, entonces déjenme verlos por así, porque ya no los veo. Siempre están escondidos. A ver, déjenme ver. Stop share. Ya, déjenme ver. Los veo. Bueno, ahorita voy a volver a poner este programa para volver a verlo y que nos quede claro. ¿Está bien? Vamos a ver para acá. A ver, vamos a ver esta parte. Entonces, ustedes me van a hacer favor de agregarle al 2 punto de aquí, datos bivariados, covarianza y correlación lineal. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que nos sigue? Bueno, ya acabamos con la parte de estadística descriptiva. Ahora sigue estadística inferencial. El 2.21
ya lo vieron ustedes. Eso me dijeron, lo vi en su currículum, ¿verdad? Entonces, yo voy a dar una versión, puedo dar una versión light y puedo dar una versión más compleja. Yo creo que como vamos ahorita va bien, y si yo veo que requieren más fuerza, pues vamos más fuerza. Voy elevando, voy a ver cómo son, cómo se tienen, cómo tienen bien firmes los conceptos o no. Esta es la parte que vamos a empezar a partir del viernes. Yo creo que vamos a dejar a Leo descansar esta semana. Vamos a hacer que sea cada 15 días, ¿no? Les voy a pedir una tarea, se las voy a hacer sobre la parte de estadística descriptiva. Hagan los trabajos individuales, por favor. Confío en sus valores éticos, ¿no? Esto es lo que vamos a ver la próxima clase y vamos a estar despacito viendo. Esto ya lo vieron, entonces, y toda esta parte de aquí de 2.2 hasta la 2.4 es básicamente el corazón de la estadística inferencial. ¿Está bien? Y con eso terminaríamos el curso. No se les olvide, por favor, leer todo esto. Ni modo, estos son estudiantes, tienen que trabajar fuerte. Ustedes son responsables de su educación. Vuelvo a repetir, la matemática es cada quien internaliza el conocimiento de una manera independiente y distinta. Nunca se es muy joven ni muy viejo para aprender. Yo todos los días estudio topología o geometría diferencial, me pongo a trabajar, hago cosas, me mantengo al tanto con los journals y no termino de aprender. Es un mundo. Y entre más avancen, más problemática la cosa. Entonces, hagan el hábito ustedes de ser independientes, tener agresividad intelectual y estudien. No hay otra forma de ser los mejores en esta cosa. Entonces, estas cosas están bordadas y yo las voy incluyendo en la exposición. Claro, que les presento yo, va a ser una forma pues, más pedagógica de los libros que voy escogiendo y presentándolos así. Pero ustedes tienen que leer forzosamente esta parte de aquí. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, sí los veo, ¿no? No los conozco a ustedes, ¿por qué no se peinan o qué razón? ¿Por qué razón no los veo? ¿Eh? Bueno, está bien, ya se les va quitando la pena. Bueno, terminamos aquí, nos vemos el viernes y empezamos con elementos de probabilidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Yo puedo hablar con usted ahorita, profe? Sí, por favor, sí, cómo no. ¿Cómo me llamas o qué? Pues si gusta, ya que se salgan, bueno, ya que terminen la clase y se salgan, pues ya le platico. André, pues. ¿Cómo se sienten los demás? Díganme. Yo sinceramente creo que vamos muy rápido. ¿Perdón? Yo pienso que vamos muy rápido, no sé los demás, ¿eh? Muy rápido. Sí. Pero, si tú ¿has leído, Marco? Ah, sí. Leo los diapositivas que nos mandan todos los días. Bueno, pues ahí está todo el material. Tienen que meterle velocidad. La parte descriptiva, si tienes dudas, por favor, ahí está mi correo. Hazlo, siéntete con libertad, ¿no? Pero yo creo que es buen ritmo y vamos, eh, eh, digamos, explicando con detallito y apoyado, o sea, ni siquiera son ideas extrañas, es decir, están apoyados en los libros y los libros los tienen. Esta parte creo que no se la he enviado a Alejandro, pero se las envío hoy mismo, ¿no? Sí, les envié uno, no sé si lo coloqué bien en el Drive o no sé, en One, en la carpeta, sí los llegó, ¿verdad?
Sí les llegó el último envío, sí, ¿verdad? ¿Era el de Quantity? Me parece que sí, profe. Sí, ¿no? El primer libro que vimos, Sí, ese donde también. vimos las tablas de frecuencias y eso. Sí, sí Exacto, está. sí. Entonces, miren, tienen ahí, además de los libros estos que les pedí, tienen una presentación que hice yo. No les envié la bonita, pues se me olvidó. Que es la introducción. Tienen lo de Quantitative, tienen también los dos artículos, dos partes del libro de Onésimo y el otro personaje de estadística descriptiva. O sea, tienen muy buen material. Ya con eso, además tienen las clases con Leobardo, o el uso de paquetería, ¿no? Así que están muy bien atendidos, muy bien atendidos. Y claro, yo estoy, si ustedes me llaman o me escriben, yo encantado de responderlas. Pero ese es el ritmo que vamos. Ustedes ya vieron elementos de probabilidad, entonces también hay que considerar que si me voy un poco rápido es porque ustedes ya lo vieron, pero si no me voy despacio. Entonces pienso que entiendo las diferencias de opinión, pero creo que vamos a buen ritmo, Marco. No sé qué piensan los demás, pero si tienes alguna duda, encantado. Yo con muchísimo gusto te atiendo. Sí, muchas ¿Los demás cómo se sienten? Pues yo también siento que fue tantito rápido, pero pues en la semana espero leer los libros que nos dijo y ya ponerme más. Sí, ya debieron haberlo leído, Nadia. Siempre que No, vengo. sí, pero lo que nos dijo del capítulo 1. Perfecto. No, casi prácticamente lo tienes ahí en las notas. Si ustedes ven las notas que les he enviado y los libros, prácticamente tienen el 99% de las cosas. Créanme que les estoy dando un curso bueno, fuerte, bueno, y yo soy profesor de doctorados en ingenierías, en parte de esta, y con ustedes quiero darles un curso bueno, que aprendan, que sientan, pero tengo que pedir de ustedes muchísimo trabajo. Tienen que trabajar fuerte. No hay otra manera. De otra manera. Entonces, si ustedes me dicen que me digan, perfecto, ¿qué parte voy rápido? Díganmelo ahí. Vamos despacito, acabo de leer esto, etcétera. Pero quiero que ustedes se comprometan a leer, a trabajar fuerte. Esta es la única manera en que nos vamos a entender bien. Si ustedes me dicen, oye, yo me rezagué aquí, podemos platicar, encantado, yo encantado. Pero quiero que ustedes trabajen fuerte. ¿Sí? Entonces, Marco, si tienes alguna duda o algo, escríbeme. Ahí está el correo mío, después ahí veremos si quieres llamar o algo. Carlos, quien quiera, por favor, yo lo tendré con muchísimo gusto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, les mando un abrazo, cuídense, ¿eh? Igualmente, profe. Igualmente, profe. Un abrazo Gracias, muy profe. fuerte, muy fuerte.